El manipulador niega su intención, ataca y se hace la víctima, y hace daño física, emocional y espiritualmente. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Hoy conversamos con la psicóloga Marta Polo Koller sobre los manipuladores que andan sueltos y que causan estragos en las comunidades e individuos a los que dejan dañados social, económica, emocional y por supuesto espiritualmente. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Gerson, me da mucha alegría también estar contigo. Me imagino que te habrás encontrado algunos de estos casos de sociópatas manipuladores en tu larga trayectoria como terapeuta. Las conozco, aunque ciertamente no para tratar ese síntoma en ellas, sino indirectamente a través de las personas que esas personas influyen, en las cuales ellas influyen, ¿no? Generalmente se da con las personas más cercanas a ese tipo de sociópatas, que pueden ser los esposos, las esposas, pueden ser los hijos, las hijas. Puede ser el entorno también laboral donde está presente una persona con ese trastorno antisocial, así lo clasifica el DSM-5 como un trastorno de la personalidad antisocial, y se da. Obviamente jamás he tenido una persona que venga y busque ayuda y que tenga ese problema, porque precisamente la persona antisocial es eso, piensa que todos están mal, menos él. Y es muy consciente de eso, no es que no es accidental, no es, hay no una es, intencionalidad. Hay una intención clara, directa de hacerle daño a otras personas. Además de ser una buena amiga, Marta Polo Koller ha servido como consejera pastoral y docente en su capacidad de terapeuta y teóloga, y es además una prominente líder entre los latinos en la ciudad de Chicago. Y vamos a conversar más con ella acerca de la manipulación y los manipuladores. Pero antes te invitamos a descargar y escuchar gratuitamente nuestro podcast que encontrarás en Apple, YouTube, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. También nos haces un gran favor si lo compartes entre tus amigos y seguidores en tus redes sociales. Nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, así que anima a otros a conversar entre amigos. Y Marta, no sé si te gusta el cine, a mí me encanta, pero hay una película que creo que apreciarías mucho en tu faceta como terapeuta. Se llama Gaslight. Es una película que en español se tradujo como Luz de Gas, creo. Y es una película norteamericana de suspenso psicológico producida en 1944, dirigida por George Cukor y protagonizada por la muy joven entonces Ingrid Bergman y Charles Boyer, entre otros. La historia se ambienta en el Londres victoriano de 1875. Tras el asesinato de una famosa cantante de ópera, su sobrina Paula es enviada a Italia para seguir los pasos de su tía. Ya adulta, Paula se casa con su pianista tras un breve romance y se mudan a la casa de su difunta tía en Londres, donde se produjo el homicidio. Allí Paula empieza a notar fenómenos extraños, objetos que desaparecen, oye ruidos en el ático, las luces de gas se atenúan sin razón aparente. Gregory, su esposo, el pianista, la convence de que está imaginando todo y la lleva a creer que está perdiendo la cabeza. Finalmente se revela que Gregory es el asesino y está manipulando a Paula para ocultar sus crímenes. Y te cuento esto por dos razones. La primera es para que te des cuenta de que ustedes, los mexicanos, no inventaron las telenovelas. Y la segunda y más importante es para que conversemos sobre la manipulación y manipuladores. Porque la película Gaslight muestra cómo un manipulador experto puede hacer creer a sus víctimas que están perdiendo la cabeza, utilizando ciertas tácticas como las propias percepciones, las inseguridades y la memoria de la víctima. Y de hecho se conoce ya como un fenómeno ese tipo de manipulación persistente y criminal. Y la película justamente ayudó a introducir ese concepto de gaslighting y difundir ese concepto en la psicología y la cultura popular. Y Marta, déjame preguntarte, ¿te has encontrado alguna vez casos así? No extremos, pero seguramente los habrá, porque son personalidades antisociales que cuando lo hacen en extremo, cuando enloquecen a una persona o tal vez la llevan al punto de desesperación tan grande que la persona pide ayuda legal,
puede terminar esta persona en la cárcel. Y tú has indicado eso, que justamente es en ambientes de relación o en relaciones muy, muy íntimas, muy cercanas, donde la manipulación pudiera suceder con más frecuencia. Sí, así es. Fíjate que esta situación de sociopatía empieza desde muy temprano. Se puede notar aún en los niños, pero se hace más evidente cuando el individuo alcanza los 15 años y se puede solamente diagnosticar después de que el individuo llega a los 18 años, porque todavía es considerado menor de edad. También hay un elemento muy interesante que está más presente en los hombres que en las mujeres. O sea, que los hombres son más manipuladores que las mujeres. Así es. O sea, en el caso de la persona que padece la sociopatía, o sea, es más prevalente en los hombres. Como te mencionaba, empieza desde muy temprana edad. Aún, ¿verdad? Los niños cuando aprenden a manipular a los padres buscan la manera de ser mejores entre sus hermanos, de mantener control de la familia, porque hay niños que mantienen control de la familia. O sea, tienen bajo respeto por la propiedad privada, tienen un patrón de conducta de mentir, como bien decías, ¿no? Y explicaba lo de la película, de hacer creer que las otras personas están haciendo las cosas mal. Y de hacer creer que las otras personas pueden estar, ellos provocan ciertas circunstancias, pero que todo está en su mente, todo está en su imaginación, que realmente no existe eso. Y es un patrón pues muy devastador y también que hace que las personas pierdan la razón. Literalmente. Esta propensión masculina a este tipo de psicopatías, ¿es algo genético? ¿Tiene que ver con la manera en que el cerebro masculino se configura? ¿O tiene que ver más que nada con la formación de lo que significa ser un varón y particularmente en nuestra cultura hispana? Sí, mira, aquí podemos hacer una diferenciación que ahora ya no se hace en los diagnósticos actuales, ya no existe, pero había la psicopatía y la sociopatía, que eran dos casos diferentes antes, pero ahora en el último manual estadístico de diagnóstico ya no se separa, ahora simple y sencillamente es un trastorno de la personalidad antisocial. Pero sí hay elementos en la psicopatía donde puede ser que juntamente con la genética del individuo, el ambiente se crea ese tipo de conducta. En el caso del sociópata, es algo más ambiental, es algo más de cómo gano más favor en medio de la situación donde estoy. Últimamente, aparte de favor, es una cuestión de ganar poder, ¿no? Porque sí, muchas veces este tipo de manipulaciones ya de carácter sociópata están ligadas al abuso, a veces físico, a veces emocional, y la necesidad del control. Ese es el punto relevante que tienen estas personalidades. Ellos son únicos. En cierto sentido se parece mucho a la personalidad narcisista, donde la persona, ella es primero y siempre quiere ser la que tenga la razón, la que tenga la última palabra. Y para lograrlo va a hacer todo lo posible de engañar, robar, mentir, crear situaciones que no existen. Culpar a la persona, ¿no? Bien decías, ¿no? En la película que este protagonista le decía a la esposa, no es cosa tuya, no existe, ¿no? Aunque él estaba creando todo el ambiente para que la pobre protagonista pensara que se estaba volviendo loca. Esa es, ¿verdad? Sembrar la duda en la mente de que todo está bien, pero que ella está mal, o que él está mal, porque también se da ese abuso entre varones o de mujeres, que es muy poco el porcentaje de las mujeres que tienen este trastorno, pero se da y siempre es la culpa del otro. Estaba leyendo hace poco un artículo de la revista norteamericana The Atlantic y decía que el primer paso es poder identificar ese tipo de conductas. Primero, negar lo que se ha hecho, no si es confrontado o confrontada, decir, no, tú me estás entendiendo mal, ¿verdad? Después, pasar al contraataque, en realidad eres tú el que está mal y yo soy el inocente y soy la víctima en realidad de todo esto. Entonces se me hizo llamativo de que nos invite a detectar algo que yo hubiera pensado
es competencia casi exclusiva de los terapeutas, ¿no? No, el resto de nosotros que no sabemos de esas cosas. Pues, ¿sabes por qué es tan difícil identificar a esas personas? Porque a veces son muy encantadores. ¿Verdad? Son personas muy atractivas socialmente hablando. Tienen destrezas sociales para relacionarse, para que los escuchen, cuentan chistes, hacen bromas que a veces son muy hirientes, pero las hacen ver de tal manera de que la gente se ría. O sea, ok, es un buen tipo, una buena persona, ¿no? Pero no lo es, ¿verdad? Todo tiene un propósito. El ser encantador, el tener una personalidad atractiva es precisamente para lograr los medios que se propone. Manipular a la otra persona, desacreditar a la persona a la cual está manipulando. Esto quiere decir que si yo me quejo de alguien que me está haciendo este tipo de manipulación, o tal vez me está robando, me está engañando, me está quitando horas de mi trabajo, lo va a hacer creer ante los demás, como dices, ¿no? Lo va a exponer, pero decir, bueno, es una equivocación, o sea, pensé que no te ibas a dar cuenta, era ver, ¿verdad?, qué tan inteligente eras, ¿no? O sea, una prueba, un examen. Sí, o sea, y la persona que ama, que es cercana emocionalmente a un sociópata, va a continuar. Porque va a haber temporadas en que esa persona tenga la capacidad de hacer dependiente emocionalmente a la persona y a las personas que manipulan, dependientes emocionalmente de él o de ella. Y es un círculo que es muy difícil de romper, porque, como dices, lo primero es identificar esas conductas. Me imagino que una clave importante es ver en esa situación quién resulta dañado, quién al final de esta dinámica es el que está roto y se siente mal, se siente que está perdiendo la cabeza, que efectivamente tiene que haber algo de razón, porque, ¿verdad? Y quién entonces aparece entero, ¿verdad? Me imagino que esa pudiera ser una clave importante, porque el manipulador últimamente está buscando la destrucción de su víctima, por lo menos a nivel emocional, es hacerte creer que estás loco, que estás loca, que perdiste la cabeza y que es tu culpa. Efectivamente, la situación también se hace difícil en ese caso de que la persona que convive con ese individuo, con ese tipo de personalidad, tenga la situación de dudar de que verdaderamente no es como dice ella o él que es, ¿no? Y se ajusta a las expectativas del manipulador. Pero cuando se hace grave, o sea, podemos decir, ¿verdad?, que las cárceles están llenas de personas antisociales, todas, ¿verdad? Porque es esa tendencia a hacer daño al otro, es esa tendencia al robo, es esa tendencia a robar, es esa tendencia a mentir. O sea, ¿por qué? Porque no hay remordimiento, o sea, no les puedes hablar a ellos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque es ético, porque es moral, porque si tenemos concepción religiosa y cristiana, decir eso no agrada a Dios. Para ellos no, o sea, el mundo de ellos es cómo puedo yo sacar el mejor provecho de esta situación y cómo puedo lograr que la persona dependa de mí emocionalmente, psicológicamente, económicamente y aún controlar todo su espacio social. Así que puede ser algo leve como puede ser algo tan grave, y cuando se convierte en algo grave, como mencionaba, las cárceles, las prisiones están llenas de individuos, personas que tienen ese comportamiento. Hablemos un poquito más allá de la dinámica de la relación interpersonal. Pero me pregunto si este nivel de manipulación puede victimizar a comunidades enteras e incluso naciones, ¿no? Es una realidad, Gerson, y tenemos que recordar, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos ha habido un fenómeno muy interesante, por lo menos es de mi conocimiento en México, en el país, ¿no?, donde estos sociópatas cobran piso a los comerciantes para dejarles ejercer su derecho de tener un negocio. Entonces lo hacen sabiendo que es ilegal, sabiendo que manipulan a la persona, tienen un interés económico muy, muy puntual y a la vez saben que esa persona es impotente de poderse defender. En ese sentido, el sistema, o sea, el sistema legal, o sea, no permite, aunque tengo conocimiento de que ya está sucediendo, ya está habiendo más
o sea, intervención del gobierno en cuanto a parar ese tipo de situación, pero eso es totalmente son personas sociópatas que obligan a las demás, o sea, en este colectivo de comerciantes, un ejemplo muy, muy claro y muy contundente, donde logran, o sea, apretar las tuercas a cierto colectivo para que hagan lo que ellos quieren. Y como decías tú, ¿se da en los gobiernos? Sí. Te voy a hacer la pregunta más difícil en esta conversación, porque esta conversación entre amigos tiene que ver también con la fe cristiana. ¿Se da en comunidades de fe cristiana? Por supuesto se da, y se da desde el púlpito. Y no es que solamente sea una vez, porque a veces puede ser que el predicador o la predicadora pues haya levantado con el pie izquierdo y tenga una situación de queja con su congregación. Pero si es constante, si más que la esperanza del evangelio se predica en miedo a las consecuencias del pecado, y se apunta también a la importancia de apoyar económicamente a la iglesia, y es algo constante. Obviamente estamos hablando de una situación que no es normal. Y tú Es una sociopatía colectiva. Colectiva. O sea, ¿y tú te la has encontrado alguna vez, Marta? Tengo curiosidad porque te conozco desde hace muchos años. Hemos frecuentado algunos ambientes y yo, por ejemplo, sí puedo identificar a nivel personal situaciones que se pudieran dar así. Pero tú te has encontrado prácticamente este tipo de manipulaciones en comunidades de fe que tú conoces, de gente que tú conoces. ¿Existe eso en la vida real? Sí, existe en la vida real. Por lo menos, ¿verdad? En mi experiencia en los años de servir a la iglesia, sí, he encontrado en varias situaciones donde esto se ha dado. Interesantemente, cuando la persona es confrontada, porque no tan solo es la confrontación se da de individuo, a veces se da con individuos donde el líder religioso niega totalmente ese comportamiento, pero ya cuando llega, va escalando, y si es una comunidad donde o sea, la feligresía se da cuenta de este patrón, puede haber una confrontación colectiva. Y lo que yo he observado es que la persona que es confrontada no cambia, pero se va del lugar. Va a manipular a alguien más. Va a manipular. O sea, aquí ya se dieron cuenta, ya no es tan fácil para mí actuar de cierta forma, de traer ya sea robo, mentira o engaño. O sea, es una conducta depredatoria. Sí, en el momento en que la víctima se zafa, se busca otra víctima. Entonces, ¿verdad? Se sale de la congregación y se busca otro lugar. Desafortunadamente, como siempre pensamos, ¿no? en la extensión del perdón, ¿no? O sea, perdonar al hermano, ¿no? No se hace una... Que me imagino que el victimario invoca cada rato, ¿no? Sí, esos son sus pasajes favoritos, ¿no? Entonces no se comunica al resto de la comunidad cristiana y puede ser muy peligroso porque va de congregación en congregación haciendo este tipo de... Pues hablemos un poquito de las víctimas ahora. ¿Cómo queda la víctima después de esto a nivel interpersonal? Mira, si la persona que es víctima tiene una autoestima débil, es muy posible que aprenda a depender lo normalice de alguna manera. Lo normaliza, ¿no? Entonces llega a pensar que la vida sin este sociópata, o sea hombre o mujer, no es posible. Crea una dependencia tóxica. Cuando hay, o sea, una situación donde la persona puede discernir un poquito o puede discernir esto no es normal, y busca ayuda. Un buen consejero, un buen terapeuta le va a ayudar a ir descubriendo esas áreas donde la persona cercana a él, que es sociópata, pueda ella identificar los patrones de conducta y por fin se dé cuenta de que la relación no es sana. Y es ahí cuando ella o él deciden cortar la relación. Ahora, hay que tener cuidado porque puede ser que sea un sociópata extremo. Violento. Violento que pueda hacerle daño. Entonces, dependiendo de
de la manera sistemática como el sociópata manipula a la persona, un buen terapeuta va a guiar a la persona que busca salir de este tipo de relación, no que lo haga por ella, por supuesto, pero sí la va a orientar para que no sea vulnerable a un castigo físico, a una situación donde su seguridad esté comprometida. Y por lo que has descrito del sociópata y el patrón predatorio, me imagino que cuando la víctima se para en sus dos pies y enfrenta esta situación, es muy posible que haya un cese de la relación, no un cambio en la conducta psicopática. Exactamente, sí, efectivamente, eso va a suceder, ¿no? Y te digo, hay niveles de ese deseo, ¿no?, de controlar a los demás, de una conducta totalmente antisocial. Hay niveles, van unos extremos y puede ser muy, muy leve, pero aun aunque sea leve, la persona que empieza a notar y empieza a darse cuenta de que es víctima de una persona que la manipula, va a tratar siempre de poner sus límites. Y eso es muy sano, eso es muy sano. Lo peor de estos casos es que la persona, o hombre o mujer, que tenga esta situación va a buscar a otra persona, porque no pueden vivir sin manipular. Sin manipular. Este no es un caso de un momento, es ya una planificación, una decisión de vivir la vida de cierta manera. Sí. Por eso te digo que está muy relacionada también con el trastorno de la personalidad de las personas narcisistas, porque la persona antisocial tiene cierto grado de narcisismo. Marta, ¿qué es lo que sucede cuando no es un individuo, es una comunidad la que es la víctima? ¿Cómo se trata eso? ¿Se puede tratar de alguna manera? Bueno, los colectivos se dan cuenta. Desafortunadamente, a veces los colectivos, vamos a hablar de la iglesia. O sea, sí, por favor. Sí, por favor. Es el colectivo de la fe, o sea, es la casa de la fe. Puede ser que todo el colectivo se dé cuenta de que algo está mal. Pero en medio de eso va a haber personas que digan, vamos a poner un límite. Personas valientes, personas que digan, no, hasta aquí llegamos. Pero habrá otro grupo de personas que digan, no, hay que darle el beneficio de la duda. Y habrá otras que esa persona las haya hecho depender tanto emocionalmente de ellas que realmente, aún con las evidencias en la mano, lo van a defender. Y esa es una realidad, no tan solo en el pequeño grupo de una congregación, ¿no? Pero es una realidad en diferentes escenarios públicos, donde sí va a haber personas que rompen totalmente relaciones o demandan o señalan, hacen todo lo posible para que la situación pare y para que ya sea que uno o dos individuos que están manipulando de una manera bien puntual a un grupo, lo señalen y sean expuestos. Va a haber otros que digan, bueno, estamos en una situación donde tal vez, ¿verdad?, la persona no es así, pero debido al periodo en que nos encontramos, vamos a darle otra oportunidad. Pero va a haber otros, ¿verdad?, que estén tan vendidos, están convencidísimos. Sí, porque me imagino que en el caso particular de la iglesia, toda esta manipulación y esta aparente gentileza, porque tú decías, no, esta gente incluso caen bien, ¿verdad? Son amables, son simpáticos, son agradables. Todo esto está también arropado con versículos bíblicos, doctrinas, pensamientos elevados, oraciones increíbles, ministerios fantásticos. No me imagino que viene en un vacío nada más de manipulación, sino que hay una bala ahí de que, bueno, aquí hay algo que sí, que funciona, ¿no? Y mira, los manipuladores saben muy bien quiénes necesitan afirmación. O sea, personas que saben quién es el punto débil, sí, dónde está también, la debilidad. ¿verdad?, usan el toque físico, abrazos, o sea, no de carácter, o sea, obviamente erótico, pero abrazos así. Sí, fraternales, de que le hacen a uno, o sea, sentir bien. Que la persona se sienta amada, aceptada, que le va a resultar muy difícil cuando
cuando se expone la conducta aunque tal vez ella misma lo haya percibido, pero no lo va a ver desde el punto de vista negativo, sino que bueno, así es él, pero en el fondo es muy buena persona porque es la única persona que me escucha, la única persona que ha dicho chistes, me hace sentir bien. Me hace sentir bien, o sea, es agradable, me trata bien. Es muy agradable. Todo, pero sí se da, Gerson, sí se da. ¿Qué aporta el Evangelio a esta conversación y qué nos dice el Evangelio de este tipo de manipulación, de cómo salir de ella, de cómo identificarla? Mira, en medio de situaciones como estas, el Señor nos contaría la historia de Lucas 18. Lucas 18 nos presenta a una viuda que venía al juez para que le hiciera justicia. O sea, la parábola dice, no nos dice, ¿verdad?, que había varios jueces, era un juez. Y ese juez era manipulador, antisocial, ¿verdad?, a morir, ¿no? Y la viuda fue constantemente, ¿no?, a pedir justicia, ¿no? De tal manera que en un momento dado el juez injusto le dice, aunque no tengo respeto a Dios, así lo dice, aunque no tengo respeto a Dios. Ni a los seres humanos. Ni a los seres humanos con todo, ¿verdad? Porque esta viuda es insoportable. Molesta, ¿no? Le haré justicia, ¿no? Tal vez, ¿verdad?, la parábola está obviamente dirigida a la oración, ¿no? Porque es el punto de enseñanza en la parábola. Pero también podemos aprender de que si somos víctimas, tanto congregacionalmente o personalmente, de una persona antisocial, tenemos que buscar la salida. Tenemos que constantemente buscar la manera de no tener relación con ella, de entender cuál es su personalidad y del mismo tiempo saber qué son nuestros derechos. O sea, la viuda fue porque era un derecho de ella. Insistir en la justicia. Sí, entonces si siento que hay maltrato, que hay injusticia, tengo que insistir. Porque el juez es injusto, ¿no? Pero la viuda insistía en la justicia, ¿no? Y eso es una enseñanza aplicable, como te menciono, ¿no? El Señor Jesucristo lo dijo en base a la oración, o sea, la persistencia de la oración. Pero aquí también cabe la persistencia de la protección personal, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestro entorno, de las decisiones, de nuestras relaciones y sobre todo entender el valor que tenemos ante Dios, ¿no? O sea, el ser humano, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, no permitir que haya ese tipo de maltrato, ¿no? Y si la persona que nos está escuchando tiene ese tipo de situación, va a ser difícil, pero que busque ayuda, porque sí la hay. O sea, puede la persona tener, ¿verdad?, una iluminación, ¿no? Y decir, sí, yo necesito ayuda, puedo ser mejor, no quiero seguir manipulando, quiero parar de ser antisocial, que es muy difícil, pero existe, se puede, que busque la ayuda necesaria. Los dos casos son importantes. Tanto colectivamente, si estás en una iglesia que tiene un líder, como lo hemos descrito, pues pon límites, no debes de estar allí. Si te sientes redentor o salvador de esa congregación, haz algo. Pero es muy seguro que te encuentres con esas tres posiciones. O sea, de que unos lo vean claramente, otros, ¿verdad?, den el beneficio de la duda y otros, ¿verdad?, totalmente nieguen que existe un problema. Y es muy desgastante. Y la vida es corta para desgastarla, ¿verdad?, en ese tipo de situaciones. Queremos invitarte a que explores más de cómo librarte de la manipulación de algún sociópata que tenga influencia sobre ti, ya sea cerca, en tu propia familia, en la iglesia, en las amistades o a la distancia, en tus influencers, jefes, líderes religiosos o incluso líderes políticos. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros a través de tus comentarios y opiniones. Descarga y escucha gratuitamente nuestro podcast que encontrarás en Apple, YouTube, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Ahí también podrás encontrar enlaces a los recursos que hemos mencionado, podrás dejar tus comentarios y también encontrar otros temas que pudieran ser de tu interés. Te animamos también a que compartas en tus redes sociales
esta conversación y que invites a otros a ser parte de Entre Amigos. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Marta, muchas gracias por darnos de tu tiempo y conversar con nosotros. Hasta la próxima, Gerson. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.